Buenas a todo el mundo, tenía el micro muteado, no me había dado cuenta. Eh, bueno, tenía pensado hacer este directo, lo tenía pensado hacer cuando fuese más en su momento, pero no ha podido ser. Lo he hecho, bueno, ha podido ser, no he tenido ganas, básicamente. Eh, así que nada, lo he hecho ahora. He llegado a casa, no tenía gran cosa que hacer, digo, bueno, pues lo hago ahora y ya lo dejo grabado para más para adelante. Vale, un segundito, me voy a poner aquí. Ok, muy buenas a todo el mundo. Bueno, creo que ahora mismo no hay nadie, ni creo que lo vaya a ver, dadas las horas. Pero bueno, me apetecía hablar del tema del S40, que es un tema que, bueno, no solo a los sevillanos, principalmente obviamente a los sevillanos, ¿no? Incluyo a los sevillanos a gente como yo, que vivimos en el área metropolitana, ¿no? En la zona metropolitana. ¿Qué pasa, Marco? Eh, Sino que también, bueno, es una cosa que es un proyecto que implica, puede impactar a más gente que aparte que la gente de las que vivimos en el área metropolitana de Sevilla o en la misma Sevilla, ¿no? Eh, bueno, es un proyecto que para quien no lo sepa lleva pululando mucho tiempo. Eh, no sé decir exactamente cuándo, lo voy a buscar ahora. Fue el inicio de todo este proyecto. Pero eso lleva mucho tiempo pululando por ahí. Parecía que se iba a hacer. Hubo una época en la que se completó mucho trabajo y tal. Y se llegó a hacer parte, ¿no? Entonces, tengo que preparar aquí una serie de pestañas, de artículos y tal, ¿no? Un poco de introducción, ¿no? Para quien no conozca el caso, ¿no? Sé que Marco tú sí lo conoces. Viví muchos años aquí en Sevilla y posiblemente te haya tocado sufrir un poco, ¿no? Todo lo que viene siendo la falta de buena planificación urbana de la zona, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es el mapa de Sevilla, ¿no? Entonces, pues como podemos ver aquí, hay una circunvalación, un poco extraña, ¿no? Porque el trazado es raro, que rodea todo lo que viene siendo Sevilla capital. No, fue una carretera que se hizo con motivo de la Expo de 92. En realidad la S30, que es como se le denomina, no es esta carretera de aquí, sino que va por fuera, digamos pasando cerca de Tomares y Camas, y luego vuelve a entrar aquí y pasa lo que es a la Ronda Super Norte, ¿no? Que le llaman, que es una zona que, bueno, hasta hace bien poco tenía poco tránsito. Entonces la parte más principalmente que más transitada está, pues es la parte sur. La parte sur y la oeste, ¿no? Porque son las principales zonas dormitorios de Sevilla, ¿no? Tanto lo que viene siendo el Aljarafe como lo que viene siendo la zona sur, al este, perdón, del Guadalquivir, que es donde está pues todo lo que es Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y ya luego pueblos como pueden ser Los Palacios o Utrera. ¿Qué pasa? Que cuando se construyó esta carretera, pues en un inicio posiblemente no tuviese el tráfico que se esperaba y tal, y pues bueno, se hicieron una serie de fallos importantes en su cálculo. Ahora mismo obviamente es una de las principales vías de Sevilla, por varias razones, ya no solo por cuestión de movilidad urbana para ir de un punto a otro de Sevilla, ¿no? Sino también confluyen unas cuantas carreteras que son importantes ya no solo a nivel provincial, sino también autonómico, incluso me atrevería a decir que nacional, ¿no? Por ejemplo, ponte el caso en el que alguien quiera ir de Huelva a Jerez de la Frontera, ¿no? Iba a decir Cádiz, pero ya que está aquí Marco, pues vamos a decir Jerez de la Frontera. Como podemos ver, pues con motivo del Parque Nacional de Doña Ana, ¿no? No hay ninguna conexión directa entre las provincias de Huelva y Cádiz, ¿no? Entonces, la única alternativa para ir a Jerez desde Huelva, pues sería coger la 49, ¿no? Si no recuerdo mal, que se llama esta carretera. ¿Por qué no me sale el nombre de la carretera ahora? ¿Me tengo que acercar mucho? Bueno, se fiáis de mí, creo que era la 49. Y llegar hasta Sevilla y pasar por la S30, ¿vale? Nos ponemos en el caso en el que quiero ir desde Córdoba
hasta Jerez también, ¿no? Vamos a seguir poniendo el ejemplo de Jerez, o a Córdoba hasta Huelva. Pues tienes que llegar por la A4, entrar en la S30 y ir o bien continuar por la A4 o ir por la A49, ¿vale? Pongámonos que queremos ir desde Granada hasta Huelva. Pues tenemos que coger la A92, llegamos hasta la S30 y A49. Bueno, y así con muchas otras combinaciones que existen, ¿no? Sevilla, bueno, por el hecho de ser una de las ciudades más grandes del sur y por ser capital de Andalucía, pues tiene esa particularidad que es un nexo de comunicación, en principio en Andalucía occidental, pero en Andalucía en general, ¿no? Entonces conecta pues tanto norte como sur como este con este. Entonces confluyen muchas carreteras aquí que no sé, yo no llegué a vivir el momento de cómo era Sevilla antes de la S30, pero cuando uno revisa estas cosas sí que es verdad que muchas de estas carreteras se construyeron para la Expo del 92, como puede ser la carretera, la autopista hacia Portugal, ¿no? Que es la 49, la que hemos hablado antes para ir a Huelva, que termina conectando aquí con la frontera de Portugal. Vale, es que esto está en la capa de transporte público, por eso lo mismo no salen las carreteras. A ver. Ahora, vale, ahora sí sale. Perfecto. Entonces, pero espérate. Más. Predeterminado, tráfico. ¿Tráfico? Bueno, no voy a poner tráfico. Da igual, así está ahí. Vale, relieve, lo que quería quitar el relieve. Vale. Entonces, ¿qué pasa? El S30 llega a un punto ya y la ronda Super Norte, en lo que llaman el S20, que se ha colapsado, y también el ramal que existe, ¿no? La S31, que pasa por una zona aquí de polígonos industriales, las cuales solo pueden tomar gente que trabaje en esa zona o en la esclusa o en la base militar del Copero, que hablaremos ahora después a colación de todo el tema del S40. ¿Qué pasa con la S30? La S30 ya es una vía que está un poco sobrecargada en unos puntos, pero especialmente en un punto en concreto, que es por su paso por el Guadalquivir, ¿no? Por lo que viene siendo, no por el Guadalquivir, pero sí por la Dársena, ¿no? Mucha gente no sabrá que en Sevilla lo que pasa no es un río, sino es como una especie de dársena, ¿no? Antiguamente sí pasaba el río, pero ahora mismo el río pasa hacia el otro lado de la isla de la Cartuja, que ya no es una isla. Antiguamente sí era una isla, porque el río conectaba por aquí, ¿no? Y ahora esa conexión ya no existe. Se sigue llamando la isla de la Cartuja, pero no es una isla en la actualidad. Entonces, pues bueno, el único paso por la dársena del Guadalquivir, ¿no? En el sur, claro, es el río Guadalquivir. O sea, el río Guadalquivir, el puente del Quinto Centenario, ¿no? El puente del Quinto Centenario, que es este de aquí, ¿no? El puente del Quinto Centenario, todo el que haya pasado por Sevilla, es un puente que pasa de ser... la S30 es una vía de 3 carriles en gran parte de su trazado. Y en este punto llegas a una zona en la que los 3 carriles por sentido confluyen en 2 carriles por sentido y un carril reversible, ¿no? Y podemos ver las indicaciones de que, por ejemplo, ahora mismo esto de Google pues está en un punto en el que no puede ir por el carril reversible, con lo cual en el sentido ahora mismo solo hay 2 carriles disponibles. ¿Qué pasa? Pues esto prácticamente desde el día 1 se convirtió en un embudo de tráfico, y a las horas puntas de Sevilla sí, es un auténtico horror. Es un auténtico horror en el que te puedes pegar, y a mí me ha pasado de pegarme casi una hora para cruzar el puente. No es lo normal tampoco, ¿no? Pero bueno, mínimo te pegas un cuarto de hora para cruzar un trayecto que bueno, vamos a medirlo, pero no es... aquí es donde se acorta, pero aquí es donde empieza ya la mandanga. Cuando van estas 2 salidas de aquí, entran aquí, entonces pues bueno, medir distancia. Vamos a medir distancia de aquí hasta aquí, suelen ser los problemas. Vale, un trayecto de 2 kilómetros en el que el resto de la S30, que está limitada por lo general a 100, 80, pues se hace rapidito, lo podéis calcular si queréis, con la velocidad que he dado. Y esto pues se hace terrible, tardas un montonazo, ¿no? Entonces, bueno,
no os lo cuento yo, os lo cuentan los comentarios de... Bueno, como podéis ver, el puente del quinto centenario de unas reseñas reguleras, ¿no? Me sorprendió que fuese tan alta, sin embargo, si os lo tengo que decir, si soy sincero, cuando me metí aquí en las reseñas a ver qué habían puesto la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vemos aquí, ¿no? Una auténtica basura de puente en cuanto a planificación del tráfico, se quedó pequeño el primer día, ¿no? Un poco lo que yo he decidido, ¿no? No sé que esa es una cosa que todo el mundo en Sevilla comparte. Pero me hizo mucha gracia y refleja muy bien la idiosincrasia de Sevilla respecto al puente, ¿no? En plan de Juan Torrecillas, perdón, puso un comentario, dice: los mejores atascos de toda Sevilla. Puedes pasar de 10 a 15 minutos diarios contemplando las afueras de la ciudad cómodamente y sin salir de tu vehículo. Hasta atardeceres maravillosos en agosto y con aire acondicionado y sin sufrir las inclemencias del sol. En ocasiones podrás tener la fortuna de disponer de un carril reversible del cual no podrás salir nunca si decides usarlo. Si estás visitando Sevilla y quieres realizar actividades locales y folclóricas y típicas de la ciudad, no duden en utilizar este puente. El comentario con más likes, incluido el mío, y os insto a que le deis like si no tenéis nada mejor que hacer. Pero el resto son todos comentarios que salen de la ironía y comentan lo que yo estoy comentando un poco. Es un puente que se ha quedado obsoleto y que supone un tapón en una de las principales vías de Sevilla, ¿vale? Entonces, ya no solo de Sevilla, sino bueno, de todas las carreteras que confluyen en Sevilla, que son principalmente la A49, la A4, la A4 en su continuación hacia Cádiz, la A92 y la Ruta de la Plata, ¿no? Que es la carretera europea, la E803, ¿no? Son una serie de carreteras importantes a nivel nacional, obviamente provincial y autonómico, que ahora mismo por cojones tienen que pasar por ahí. Más si sumamos las principales zonas industriales de Sevilla, que se concentran aquí, en el Aljarafe y por aquí, ¿vale? Entonces, como que es necesario conectar mejor esas zonas industriales, ¿vale? Entonces, pues bueno, una de las propuestas que hubo... bueno... sumando un poco a eso, ¿no? Yo me acuerdo de chico el puente ahora mismo, ¿no? Si nos fijamos en el Street View que he puesto aquí, bueno, está limitado a 60, ¿no? Si lo veis aquí, ¿no? El puente está limitado a 60 y de hecho es una de las zonas donde todo el mundo sabe que tiene que ir a 60 porque en estos postes que hay aquí hay cámaras de estas de radares de velocidad, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el mundo respeta la velocidad, por lo menos de día, ¿no? De noche hay algunas personas que... Igualmente el puente normalmente, como veis, pues suele estar bastante transitado, con lo cual uno no tiene la opción de ir mucho más rápido, porque el tráfico no te deja, ¿no? Entonces este es el famoso carril reversible. Este carril reversible yo me acuerdo cuando yo era chico, antes de que estar limitado el puente a 60, era uno de los grandes puntos negros de Sevilla. He estado buscando datos de fallecimientos, pero no he encontrado nada que recopilase las muertes que se han producido en el puente. Pero ya puedo decir yo que yo tirando de memoria, recuerdo que no era raro el fin de semana en el que una noche no había un accidente fatal en el puente del quinto centenario por culpa del carril reversible. Como podéis ver, aquí son dos vías de tráfico. En su momento esto estaba, no sé si estaba limitado siquiera a 100, ¿no? Como vía interurbana, ¿no? Entonces, pues bueno, daba lugar a que la gente se durmiese y se invadiese el otro carril y se chocasen, ¿no? Y ha habido una gran cantidad de accidentes fatales en este puente, motivo por el cual limitaron a 60 y pusieron las cámaras de los radares, ¿no? Y se redujeron bastante la frecuencia, o al menos esa fue la sensación o la percepción entre todos los sevillanos, pero ha seguido siendo uno de los puntos críticos, ¿no? Entonces aquí nos comentan en un artículo del Correo de Andalucía del 2019, bueno, esto es una foto típica, una imagen típica del quinto centenario, con una densidad de tráfico importante. Dice: el puente del centenario de Sevilla, ¿no? También lo llaman del centenario seca, ¿no? Pero bueno, está en el top 10 de los puntos negros de tráfico de toda España. O sea, uno de los 10 puntos negros de toda España. O sea, de la gran red de carreteras que hay en España, ¿no? Que en España tiene, para el tamaño que tiene una red de carreteras bastante grande, con bastantes kilómetros. Pues es uno de los 10 puntos donde más hay accidentes y accidentes mortales, ¿no? Bueno, y aquí te habla un poco, ¿no? Del resto de puntos, tal, no sé cuánto.
Y bueno, habla un poco del estudio, ¿no? Un estudio que hizo la Fundación Línea Directa, ¿no? Que es una aseguradora, con los datos de la DGT. La verdad es que no me metí en la página de la DGT y posiblemente tendría que haberlo hecho para ver el tema de los accidentes y los muertos, ¿no? Pero no a priori una búsqueda de Google no encontré cuál fueron las... Vale, pero aquí habla de datos genéricos, ¿vale? Este artículo no me lo había leído. Bueno, igualmente, esto es de los que he abierto en última instancia, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál fue la solución a eso, no? Pues hace poco pues, se planteó una ampliación del quinto centenario para quitar el cáliz reversible y que no haya ese embudo, ¿no? Cosa que, bueno, mejoraría bastante, ¿no? La situación de Sevilla, pero bueno, no es más que algo paliativo, ¿no? Porque seguiríamos teniendo el problema de, por ejemplo, municipios como el que yo vivo, que es Dos Hermanas, para ir a Coria del Río, un trayecto que yo personalmente he hecho muchas veces porque mi madre vive en Dos Hermanas, mi padre vive en Gelbes, en este municipio de aquí, que está al otro lado del Guadalquivir, pero toda la familia en madrastra es de Coria del Río. Entonces yo he tenido muchos tránsitos de Dos Hermanas a Coria del Río, que es, bueno, podemos ver, a ver cuánto se tarda a día de hoy. Dos Hermanas, el trayecto de Dos Hermanas a Coria del Río en coche es de 28 kilómetros. No estamos hablando de una población que de punto a punto, a medir distancia hasta aquí, ¿vale? Duplica el trayecto, ¿no? En cuanto a distancia en línea recta, ¿no? Desde mi municipio hasta Coria del Río, ¿vale? Pues sin embargo, pues tardas media hora en ir para allá, ¿no? La misma, por ejemplo, Alcalá de Guadaira, ¿no? Que está más o menos a la misma distancia. Si quisiésemos ir desde Dos Hermanas... Uy, joder. No, he puesto pantalla y el desarrollador lo he puesto todo. Alcalá de Guadaira, vamos a ver cuánto tiempo tardamos en ir de Dos Hermanas. 18 minutos, ¿vale? Nos ahorramos, bueno, no la mitad, pero sí 10 minutos, ¿no? Y ya te digo yo que esos son solo 10 minutos porque ahora mismo el tráfico está bien. Si el tráfico como está normalmente en una hora que no sean las 12 de la mañana, la 1 de la mañana ya casi, ya te digo yo que serían bastante más de media hora en llegar a Coria del Río, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Alguien que quiera ir desde, por ejemplo, la zona industrial de Alcalá de Guadaira o la zona industrial de Dos Hermanas, ¿no? Que es aquí voy a poner el satélite. Esta zona de aquí, ¿no? Que es el polígono de la isla, donde está pues la nave central de Amazon, ¿no? Uno de los centros de distribución más grandes de Amazon en Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Pues tendría que hacerse todo ese trayecto, con lo cual, pues bueno, también temas de camiones y tal, ¿no? Bueno, pues se plantea la situación de ampliar el puente, pero como he dicho, pues no solucionaría del todo el problema, ¿no? Un puente, ¿no? Actual que tiene estas dimensiones, ¿no? Tiene un tablero con una altura de 43 metros, ¿no? Que fue requerido por entre otras cosas, porque justo después del puente está lo que es el puerto de Sevilla, ¿no? Entonces tienes que poder permitir el pasar embarcaciones de gran tamaño hacia el puerto, ¿no? Y de hecho este requerimiento, si como curiosidad, la altura que se tomó para el puente fue la altura justa necesaria para que pasase el buque escuela. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Banford. ¿Todo bien por allí? Hablando un poco de planificación urbana en Sevilla. O lo que es lo mismo, hablando de despropósitos. Bueno, contaba, ¿no? Que los requerimientos que hubo para el puente, ¿no? Fue que pudiesen pasar barcos de gran tamaño, ¿no? Y se utilizó como referencia el buque escuela, el Juan Sebastián del Cano, cuyo mástil hasta arriba, más o menos desde la altura, pues tiene una altura similar, eran 41 o algo así, no me acuerdo exactamente, pero bueno, estaba por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantea lo siguiente, ¿no? Se plantea vamos a hacer una circunvalación exterior
que haga que todas las principales vías que he citado anteriormente no tengan por qué confluir en la S30, sino se puedan descargar en una circunvalación más amplia, ¿no? Que yo, por ejemplo, pueda ir desde la A4 hasta la A66, ¿no? Que es la Ruta de la Plata, sin tener que entrar tanto en Sevilla, ¿no? Como pasa, bueno, como por ejemplo pasa en Madrid, ¿no? En Madrid tú puedes ir de la A6 a la A4 sin tener que entrar en Madrid. Puedes ir por la circunvalación de la M40, ¿no? Perdón. Entonces, pues bueno, se empezó a construir, ¿no? El primer tramo, como podemos ver aquí, de la S40, pues se hizo, entró en servicio, ¿no? No se empezó a hacer antes, ¿no? Empezó a hacerse, pues yo creo que en 2009 ya se empezaría a mover el tema de la S30, del S40, perdón, en Sevilla. Pero bueno, el primer tramo, que fue de la A4 desde la Rinconada hasta el Canal de Guadaira, que es este tramo de aquí, ¿vale? Este tramo de aquí, que va un tramo bastante importante del que hablaré luego, fue el primero en inaugurarse, y se inauguró en 2011. El siguiente tramo, que fue un tramo de, bueno, una ampliación de ese hacia el sur, ¿no? Se inauguró en 2013, ¿no? Y este tramo, que es el de Alcalá de Guadaira Dos Hermanas, ¿no? Un tramo en el que yo he visitado mucho porque es una zona. Yo me he criado prácticamente al lado de las obras de la S40, y yo he conducido bicicletas por la S40 durante un montón de tiempo, en el que este tramo de aquí estuvo ya hecho, pero no se abría al público, ¿no? Pasó mucho tiempo que se construyese el tramo este, pero bueno, se terminó licitando la obra, se terminó haciendo, pilló una época en la que justo, pues, fijarse en las fechas, ¿no? Todo coincide justo después de la crisis financiera, después de la crisis financiera de 2008, ¿no? Bueno, finalmente pues se termina completando. Todo, obviamente, todos estamos hablando de el lado este del Guadalquivir, ¿no? Donde quizás se concentran dos de las mayores poblaciones del área metropolitana de Sevilla, pero no hay que obviar toda la zona del Aljarafe, donde hay poblaciones más pequeñas que estas dos, pero que en conjunto implican a muchas más personas, ¿vale? Entonces, pues en 2018, hace bien poco, se inauguran los tramos de Coria del Río hacia Almensilla y de Almensilla a Espartinas, ¿no? Que es toda esta zona de aquí, básicamente, ¿no? Con esta, pues Coria del Río, con toda esta zona de aquí, ¿no? Todo lo que viene siendo la espalda de el Aljarafe, ¿no? Que es esta zona de aquí de Sevilla, en la que vive mucha gente, bastante gente, y podéis ver, ¿no? Por la silueta, ¿no? Que en extensión no es tan grande como Sevilla, pero bueno, ahí anda. Si te pones a sumar el área de todos los pueblos que están un poquito más para allá, pues bueno, puede que sí, en superficie sí complete la misma superficie que Sevilla. Obviamente no la misma densidad de población, pero bueno, supongo que ya se ve un poco por donde voy. ¿Qué pasa? Que tenemos una serie de tramos, ¿no? Que es toda la Ronda Norte, donde no vive tanta gente y quizás no sea tan crítico. Y solo sea más crítico desde el punto de vista de lo que he comentado antes, ¿no? De interconectar grandes autopistas, ¿no? De la red de carreteras de España, y de Andalucía. Pero a nivel, digamos, de desplazamiento de la población de la área metropolitana de Sevilla no es tan crítico. Pero bueno, se conectarán. Además son zonas que, bueno, no tienen tanto problema, porque el paso por el río no tiene los requerimientos del paso por el río que por el sur, como puede ser el dejar paso hacia el puerto de Sevilla, ¿no? A partir de cierto punto el río no es navegable, el río deja de ser navegable en Sevilla, hasta donde yo sé. Entonces, pues digamos, toda la parte norte no tiene ese problema que tiene la parte sur, que os podéis ver aquí en puntos suspensivos, ¿no? O sea, en línea discontinua, como de Dos Hermanas hasta Coria no hay conexión, ¿no? El río Guadalquivir es este de aquí, ¿no? Y no hay esa conexión, ¿no? Que pese a estar ya construidos los dos tramos, digamos, que digamos, bueno, circundan, ¿no? O están en el entorno de esa zona, ¿no? Entonces, este es el tramo, ¿no? Dice nuevo anteproyecto aprobado. Nuevo anteproyecto aprobado. Aprobado será, ¿no? Aquí una errata. Pendiente de relicitación, proyecto de forma continua, tal, no sé cuánto. Bueno, entonces esto, en un principio, para toda esta conexión,
Bueno, podemos aquí ver proyectos caducados, todo lo que es la parte del norte. No se ha hecho porque, bueno, porque básicamente no se quiere destinar dinero porque no es una cosa que cueste mucho respecto a la conexión esta de la que voy a hablar durante gran parte del directo, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tomar un artículo de 2016 donde ya podemos ver, ¿no?, que estaba ya construido gran parte de, por lo menos los dos primeros tramos, ¿no? Y faltaban pues por construirse los tramos de Alcalá hasta Dos Hermanas y de Coria del Río a Almensilla, ¿no? Aspartinas, perdón, que diga. Entonces, pues aquí habla un poco, ¿no?, de la S40 avanza por el sur, ¿no? Dice, la segunda ronda de circunvalación de Sevilla, la S40, está avanzando en ejecución de obras y gana kilómetros de construcción en los arcos sureste y suroeste, a excepción del paso del Guadalquivir, que sigue paralizado por falta de presupuesto, ¿no? Ya en 2016 hablaban de falta de presupuesto, dice, por la eterna indefinición sobre el proyecto, ¿no? Y sobre la incertidumbre sobre cómo íbamos a pasar el Guadalquivir, ¿no? Dice, atrás quedaron los años de sequía en los que no se ha avanzado un palmo en estas carreteras o se hacía ritmo de tortugas por los recortes presupuestarios, ¿no? Es un poco lo que he contado. Desde que empezó la S40 a construirse, allí, por ejemplo, al lado de mi barrio, digamos lo que es la zona donde iba a ir la carretera, empezaron a hacer movimientos de tierra, pues yo es que sé, como 5 años antes de que empezasen a asfaltar y a hacer puentes. Entonces, ha sido un proyecto que ha ido muy lento, extremadamente lento. Y donde ha sufrido muchísimos cambios, muchísima incertidumbre, ¿no? Pero bueno, poquito a poco fue avanzando, ¿no? Hizo el avance del S40, se aprecia desde el enlace con la carretera de Utrera, ¿no? Que es esta de aquí. Carretera de Utrera, perdón, esta de aquí. Utrera está aquí, ¿vale? Esta carretera que pasa por aquí, ¿no? Que es una de las principales vías de entrada a Sevilla. Pues bueno, este fue uno de los primeros tramos, ¿no? Y está hablando de toda esa zona, ¿no? Dice el avance que se aprecia la carretera Utrera hasta el cruce de la autovía de Huelva, ¿no? Con la salvedad de un punto crítico del río, ¿no? Porque ya, como ya he comentado, ¿no?, todo lo que es estos tramos, este tramo de aquí, fue el primero en inaugurarse, ¿no? Entonces, pues está hablando de todo lo que es este tramo de aquí y este tramo de aquí, ¿no? Hasta conectar con la A49 que va hacia Huelva, ¿no? Cosa que conectaría, cuando conecte esto de aquí, conectaría el este con el oeste de... al oeste, perdón, con el este de Andalucía, ¿no? Cosa que todavía es una asignatura pendiente en Andalucía porque no hay una buena conexión a lo largo en Andalucía, ni de forma aérea, obviamente, ¿no? Porque son aeropuertos pequeños, el de Huelva y el de Almería. Y en tren tampoco hay una buena conexión en general con Huelva, pero tampoco con Almería. Con Granada hay una muy buena conexión, con Madrid, pero con Sevilla es otro de esos proyectos que otro día podría hacer un directo dedicado solo a eso, porque también es un despropósito tremendo y una falta de inversión y una infravaloración de la comunidad, como es la Andalucía, terrible. Pero bueno, con salvedad, volvemos al artículo, ¿no? Con salvedad del punto crítico del río, es que a esta altura no se sabe si habrá túneles, ¿no? Porque en un principio parecía que iban a hacer un túnel por debajo del Guadalquivir para intentar evitar tener el mismo fallo que hubo con el quinto centenario, ¿no? De poder hacer unos túneles que continuasen con el trazado de la S40, que es más amplio en carriles que la S30. La S40 tiene más o menos, por lo general, en todo su trazado al menos 4 carriles. En algunos puntos tiene 3, pero lo normal es que tenga 4. Casi todo el trazado que tiene actualmente son 4 carriles. Entonces, pues bueno, los sevillanos como que tenemos el estigma de la S30 y no queremos puentes porque ya hemos visto lo que nos pasó con el quinto centenario y no nos hacía la gracia la idea de tener puentes, ¿no? Entonces se habló en un principio de túneles y de resolver esta indecisión no es cosa sencilla porque ejecutar un paso con túneles en lugar de un elevado supone una inversión de 700 millones de euros, nada más y nada menos. ¿Cuál es el problema de los túneles en Sevilla? Sevilla en su mayoría es terreno arcilloso. Con lo cual, desde el punto de vista de la tunelación es una putada. Ya lo fue para el metro. Porque tienes que ir reforzando con hormigón a cada paso que tú das.
y el mantenimiento de todos los túneles pues lo hace mucho más complicado que como por ejemplo otras zonas como puede ser Madrid, que tiene un subsuelo bastante duro de piedra, de roca. Entonces, aunque es más difícil escarbar, todo lo que tú escarbas no tiene que ser reforzado, ¿no? O al menos no tan reforzado, ¿no? Como es el caso de Sevilla, ¿no? Entonces, pues bueno, era una obra más costosa, pero bueno, realizable. Se hizo su proyecto, se licitó la obra en su momento, ¿no? Cosa que aquí todavía no se sabía, ¿no? En 2016, pero llegó un punto en el que se licita la obra, ¿no? Dice, según pudo comprobar este periodo de paso bien, no tal, no sé cuánto. Bueno, y aquí sigue hablando un poco de lo que viene siendo la obra como estaba en su momento, ¿no? A ver si nos abre la imagen esta. Bueno, parece que no quiere el Diario de Sevilla servirnos la imagen. Bueno, y aquí tenemos otro artículo 2020, un poquito más actual, ¿vale? Del Confidencial. Dice la historia interminable de la S30 o cómo enterrar millones durante 2 décadas. Perdón. Aquí se habla cómo ya en 2020 se lleva lidiando con esto, pues eso, 20 años. Dice, bajo una carpa, en una nave industrial de Corea del Río, está la tuneladora con la que se iba a construir uno de los 2 túneles que atravesarían el Guadalquivir para hacer la realidad de la segunda ronda de circunvalación de Sevilla, la S40. Una máquina que costó 30 millones de euros y que la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del túnel norte, ¿no? Porque se iba a hacer uno de los 2 túneles en los sentidos, ¿no? En un principio se hablaron de 4 túneles, luego pasó a 2 y ahora ha pasado a ninguno, ¿vale? Entonces el túnel norte, ¿no? El que iba a conectar el sentido horario, ¿vale? Bueno, creo que para vosotros sentido horario es esto, ¿vale? Los que iba a conectar el sentido de horario, pues eran estos HL, ASBI y Sandoz, ¿no? Porque normalmente pues es un proyecto suficientemente gordo como para que una empresa sola no lo acometa, ¿no? Entonces se forma una unión temporal de empresas y bueno, pues esta unión temporal de empresas compró de forma específica una tuneladora, ¿no? Para hacer la obra. Dice, bueno, el Ministerio de por aquel entonces Fomento, ¿no? Ahora se llama diferente, se comprometió a pagar los costes de mantenimiento de esa tuneladora que ha resultado ser inservible. Dice, las empresas calcularon que cada año invierten unos 1,4 millones de euros, con lo cual, pues bueno, podéis hacer cuentas, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Desde 2012 es cuando se compró, ¿no? Este artículo es de 2020, ¿no? Entonces, al menos de 2012, ya luego veremos hasta cuándo. Tengo un artículo aquí pendiente de que habla más en concreto de cuando se desechó el tema de la tuneladora, porque sí, señores, se desechó el tema de la tuneladora, como es lógico, cuando, bueno, decidieron lo que terminaron decidiendo esta semana. Dice, hagan cuenta, desde 2012 cuando se compró serían, bueno, aquí lo hacen por nosotros, 11,2 millones de euros dilapidados una sola máquina que coge óxido en una nave industrial. Dice de 2007, perdón, 2007. Claro, es que yo recuerdo no haber entrado en la carrera todavía, cuando estaba ya en plan... Había mitad de 2 hermanas, el norte de 2 hermanas ya estaba en plan... Gran parte de las rutas donde yo iba en bicicleta me las habían jodido literalmente porque habían estado empezando a hacer la carretera, ¿sabes? De 2007 en el que se aprobó las partidas presupuestarias de los presupuestos generales de Estado y de esta segunda ronda de circunvalación para Sevilla se han construido 38 de 77,6 kilómetros, ¿no? Que es el estado, creo, actual de la carretera, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? 77,6, ¿vale? Este artículo está actualizado a lo que hay ahora, ¿vale? Ah, no, espérate. Longitud, 38, ¿vale? Sí, estamos bien, como yo creía, ¿vale? Bueno, pues eso, no está prácticamente casi la mitad, ¿no? De la circunvalación construida. Y no solo, el problema no es que esté la mitad, es que la mitad de la mitad, o sea, 2 de las mitades que están hechas
sea, de la mitad que está hecha, las dos mitades están disconexas prácticamente, ¿no? Porque bueno, la parte de Corea es un poco más corta, pero como si lo fuese igual. Dice, esta prácticamente la mitad en 14 años. Prácticamente. Es raro redactado un poco esto, no estoy entendiendo yo bien. Dice, bueno, fue en 2009 cuando con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó y se adjudicó este paso por túneles bajo el Guadalquivir. O sea, desde la época de Zapatero está aprobado el paso por el Guadalquivir con los túneles, que se ha convertido en una pesadilla que iba a unir Corea del Río con Dos Hermanas, cosa que a mí personalmente me hubiese venido de perlas en la época y los años posteriores. Una punta a otra del área metropolitana de Sevilla. Se adjudicó dos consorcios de empresas por 500 millones de euros, ¿vale? Para un técnico en plena crisis. Esto fue lo que mató el proyecto. La llegada de la crisis, sin duda, si ya iba lento, mató el proyecto. Mató el proyecto a full. Dice, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que ha admitido por fin lo que llevaba años en los corrillos. Los corrillos, perdón. Estoy muy puertorriqueño últimamente. Dice que ese proyecto que no iba a ningún sitio. Han enterrado los famosos túneles. Se vuelve a la casilla de salida. Los gobiernos de PP y PSOE en Madrid se han ido pasando la patata caliente. Claro, el problema es que cuando llega la crisis, en el gobierno central se hicieron los locos con esto porque claro, esto no está financiado por Europa ni por Andalucía ni muchísimo menos por los municipios que nos vienen afectando, ¿no? Está financiado por Ministerio de Fomento. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Fomento pues aprueba el proyecto pero no lo aprueba por cachos y los cachos que los aprueban los deja ahí y no termina ejecutando las obras y bueno, toreos, muchos toreos burocráticos y tal. Luego cuando han empezado a hacer obras siempre las han terminado muy rápido, pero tarda mucho en empezar a moverse todo. Dice, bueno, con el silencio cómplice de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, ¿ves? Si es que también no colabora un poco lo que tenemos aquí, ¿sabes? Pero bueno, el gobierno central ha sido el principal culpable de todo esto. Dice, todos aprovechando además el parón de la crisis económica de 2008. Han mirado por un otro lado y han modulado el volumen de las reivindicaciones según gobernara. Claro, es que este es el problema, ¿no? Cuando gobernaba el PSOE en el gobierno central y estaba aquí el autonómico, el PSOE, pues estaban callados como putas. Y luego hubo un momento en el que el PP gobernó en el gobierno central con Rajoy y aquí todavía estaba el PSOE. Y posiblemente esa ha sido la época en la que se han construido más cosas. Posiblemente, tenía que revisarlo, pero ha sido en plan tal. Y ahora, pues bueno, tuvimos una época en la que estamos ahora, que volvemos a cambiar. Ganó Pedro Sánchez y aquí estaba también del PSOE, pero estaban medio en guerra con Pedro Sánchez por todo lo que pasó con Susana Díaz y Pedro Sánchez y toda la historia, ¿no? Y luego pues ahora tenemos el PP aquí, con lo cual estamos igual que con eso, en fin, dándose por culo y no queriéndose dar los dineros. Total, ha mirado para un otro lado, modular el volumen de la replicación según gobernara, la administración contraria, signo político, bueno, un poco lo que he contado. Dice, después de años en que los distintos gobiernos han ido cambiando, el proyecto con medias verdades, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ¿no?, de la época del PSOE, admitió el pasado julio que el proyecto, como estaba contemplando, era insuficiente, ¿verdad? Me acuerdo en esa época se habló, ¿no?, de... Ya se empezó a plantear que lo de los túneles no. Que lo de los túneles no y tal, pero no, como que no se terminó de descartar. No, mentira, sí, se llegó a descartar y hubo que dar dinero. Bueno, posiblemente lo expliquen ahora, espérate. Admitió el pasado julio que el proyecto, como estaba contemplado, era insuficiente. En realidad, inservible. Claro, es verdad, se dijo que era inviable y se mandó a tomar por culo la UTE, ¿no? Ya no solo por las graves dificultades técnicas de ingeniería que presentaban los túneles diseñados cuando se empezó, y el leo como el culo, cuando se empezó, en mi cabeza suena mejor, ¿sabes? El problema es que cuando te veo articula sonido, ¿no? La putada de leer en público. Cuando se empezó a perforar el agua que se filtraba por las paredes, tal, son casi, bueno, de marisma, ¿no? Lo que contaba un poco antes, ¿no?
Eh, había que horadar, primera vez que leo esta palabra, o sea, no sabía escarbar, ¿no? Mucho más y con más diámetro. Y eso obligaba a una pendiente subida-bajada muy complicada para vehículos pesados y transportes de mercancía. Bueno, cabrón, ahora vas a hacer un puente de 70 metros, ¿sabes? Donde no es una pendiente alta, vamos, estoy por calcular luego la pendiente. Además, el diseño se habría quedado obsoleto. Bueno, no sé muy bien, en plan de la solicitud de los puentes, de los túneles, ¿qué más quiere, Guillo? Que el puente te... No sé, en fin, no sé. Explicaron porque el tráfico había crecido de forma importante y los atascos iban a estar garantizados con... Solo 2 carriles. O sea, que los túneles iban a ser solo 2 carriles en cada sentido. Bueno, en fin. De la circulación, los sevillanos saben perfectamente con... Ah, vale, sí, ahora habla del puente quinto centenario. Perfectamente una infraestructura puede quedar vieja justo al cortar la cinta de inauguración. Es lo que ocurrió con la obra clave del puente quinto centenario. Ahora, en obras para ampliar un carril, que esa es otra, la de la ampliación. O sea, en el momento en el que llega la guerra de Ucrania, se va todo a tomar por culo porque sube... Mentira, la guerra ucraniana no, el COVID, ha sido con el COVID que subió el precio del acero mucho y bueno, lo han paralizado. Todavía han andamios puestos ahí en el quinto centenario, pero vamos, yo creo que con suerte están reforzando los pilares, que se supone que era la primera fase, ¿no? Que lo hemos visto aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Tenían que reforzar los pilares para poder soportar más carga, ¿vale? Y veis, aquí está pues las perforaciones que iban a hacer, iban a inyectar, pues supongo que hormigón, no sé, o lo que fuese. Esas son las obras que están, creo, haciendo ahora, si están haciendo algo. Pero toda esta movida fantasía de aquí de ampliar... básicamente lo que van a hacer es mover los tirantes para que se pueda utilizar todo lo que es la plataforma de ahora para los carriles. Pero bueno, y así tener 3 carriles por sentido. Vale. Bueno, habla del quinto centenario. Ampliación del puente. Se ha llevado las partidas de los presupuestos generales. Claro, esta ampliación del puente es que ha sido una jugada maestra. O sea, no solo nos han quitado las partidas para la S40 para hacerlo del puente y ahora no nos hacen el puente, ¿sabes? La ampliación de la S30. Con lo cual estamos más puteados que antes todavía porque hay más tráfico ahora que lo que había hace 20 años cuando toda esta mierda empezó, ¿sabes? Cambiar túneles por un puente, ¿vale? Dice, llegado a este punto el Ministerio de Transporte, que ya no es fomento, ahora es transporte, ha pedido un nuevo análisis y vuelve a estar sobre la mesa la posibilidad de un puente para atravesar el Guadalquivir, que ya se descartó en el origen por su alto impacto visual, ¿vale? Claro, el problema es que los puentes ahí tienen que ser grandes, al menos 43 metros, ¿no? Para cumplir los mismos requerimientos que cumple el puente del quinto centenario. Entonces, pues claro, vas a tener un puente ahí en una zona que... Eso ya es de marisma, hay una zona en la que prácticamente unos kilómetros más para allá están los arrozales de la Puebla del Río y esa zona también ahí había cultivos y toda la historia. Entonces, bueno, pues y hay bichos ahí, por ejemplo en Coria pues se pesca mucho albur, que es un pescado autóctono del río y movidas así, ¿sabes? Total, que bueno, el impacto visual algunas veces pues importa y otras veces pues por lo visto no, ¿sabes? Una estructura claro, con entre lo que estaba contando un poco, entre 50 y 60 metros tendrá que ser el puente, ¿no? Bueno, yo diría que podría ser menos, pero vamos. O sea, en total supongo que sí será más, ¿no? Porque al final, si lo hacen de tirante, pues el quinto centenario son 40 metros hasta el tablero, pero hasta arriba del todo, tenía por aquí, 102 metros, ¿no? Es de alto el quinto centenario, ¿vale? Pues bueno. Luego vamos a ver cómo es la propuesta del puente. Ah, no, esto todavía no. 60 metros el CAR de Coria del Río, del que vamos a hablar luego, que me parece el único alcalde decente de los 3 que están involucrados en todo este sarao. Modesto González, de Andalucía por sí, ¿vale? Te lo he dicho de memoria, no ni siquiera lo estaba leyendo, ¿vale? Recuerda que ya estuvo sobre la mesa y se desechó por presentar importantes problemas. Claro, tened en cuenta que donde se va a hacer el puente, realmente de los 3 municipios que hay,
el único que está relativamente, su núcleo de población está relativamente cerca, o sea, el puente va a caer más o menos por esta altura, ¿vale? Con lo cual, esta zona, vamos a poner satélite, Coria del Río es esto de aquí, ¿no? Toda la población de Coria del Río se extiende hasta más o menos este punto, ¿vale? Y estos tienen pues una visión de lo que es el Guadalquivir, tanto por aquí como por aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues el puente, si se fijáis en las imágenes de satélite, pues seguramente la S40 termina aquí, pues continuará por aquí, por algún punto, y por aquí continúa la parte de Coria. Entonces, más o menos el puente va a caer por aquí. ¿Vale? El puente de aquí se va a ver perfectamente desde Coria del Río, desde no todo Coria del Río, pero desde gran parte de toda la zona alta de Coria del Río, que es esto de aquí, ¿no? Coria del Río como que tiene una montaña, ¿no? Y todo esto es un desnivel bastante amplio, hasta lo que viene siendo la ribera, y esta zona de aquí sí es más plana, ¿no? ¿Veis como, por ejemplo, que esta carretera de aquí vaya extendiéndose por aquí no es casualidad, ¿no? Porque significa más o menos que todo esto está a la misma altura, ¿no? Entonces todo esto de aquí es parte de ribera y esta parte pues como que va subiendo para arriba hasta un punto que es más o menos por aquí, que es el más alto de todo Coria, ¿no? Toda esta zona de aquí es la más alta de todo Coria y bueno, pues desde toda la zona obviamente se va a ver el puente, desde la parte de aquí que hay un paseo, una ribera, una de esto de... A ver, es que voy a poner un muñeco aquí. La calle Batán, ¿vale? Aquí hay un paseo donde la gente, los coreanos pasean, pues el puente caerá por aquí. Vamos, se verá perfectamente desde aquí, ¿sabes? Vamos a ver, Coria. Recuerda que ya estuvo sobre la mesa y se desechó por presentar importantes problemas. Dice el alcalde aún no estaba en política, ¿no? Es verdad, Modesto González en aquella época no estaba en política y de hecho ni siquiera estaba el partido que está a día de hoy en la alcaldía de aquellos momentos. En el Coria por siempre, casi siempre está el partido andalucista, ¿no? El PA. O candidatos que han estado en el PA con partidos independientes. Partido que Corea siempre ha tenido tradición andalucista en eso, pero un poco de derecha, por lo general, ¿no? Modesto González, sin embargo, es una persona que tiene una vía más de izquierda y es andalucista. Y bueno, os insto que lo sigáis si sois medianamente andaluces y andalucistas y tal. Es un tipo decente, más o menos, hasta ahora. Dice el alcalde aún no estaba en política, pero trabajó una serie de alegaciones al proyecto que permitieron precisamente conectar el Arco Sur porque al principio no era una ronda de circunvalación de Sevilla, sino carretera más que no contemplaba atravesar el río. Pues tío, esto no lo sabía yo. Eran finales de los 90, de entonces veníamos oyendo hablar de esta infraestructura, viendo cómo pasan un ministro o una ministra de un partido y del otro. Y realmente nunca se ha hecho una apuesta decidida, lamenta. Es verdad, hasta que no llegó el gobierno de Zapatero no se planteó el proyecto este que existe ahora, que es este, ¿no? De hacer esto de aquí, este mapita, ¿no? No se ha puesto una apuesta decidida, lamenta. Dice, no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido, en 2011, cuando se paró la obra de los túneles, ¿no? Porque los túneles se iban a hacer. Tanto aquí en Dos Hermanas como en Coria hemos tenido máquinas. Lo que pasa es que se habla siempre de la máquina de Coria. Pero aquí en Dos Hermanas yo siempre he escuchado que teníamos una máquina, no sé, en el polígono de la isla preparada para tunelar, pero que Fomento no daba el permiso. Ni los dineros, obviamente, que es lo que sobre todo hace falta, ¿no? Para eso. Dice, no sé hasta ahora, cuando sea... Coño, vaya bicho que hay ahí en la pared. Cuando se ha sabido que en 2011, cuando se paró la obra de los túneles, ya era un hecho su inviabilidad técnica, ¿no? Todavía no, es verdad, sí que es verdad que lo de la inviabilidad técnica es una cosa que se dijo el año pasado. Y eso fue bastante indignante, pero todavía no habían metido carpetazo a hacer los túneles, ¿no? Simplemente dijeron que el proyecto que había no valía y que había que hacer uno nuevo. Entonces, y se perdieron una pila de millones con eso, pero bueno. Y se tuvo que indemnizar la UTA esta que he leído antes, ¿no? La de OHL y toda esa peña, y Sando y otra más. Y fue, bueno, uno de los mayores despropósitos porque fueron como, no sé si 200 millones de euros a la mierda, ¿sabes? Una burrada de dinero, ¿sabes? Dice, no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido la viabilidad técnica, ¿no? Dice, se alegaron entonces motivos económicos en plena crisis, pero ahora se ha sabido que no era verdad. Bueno. Dice la Junta calcula esto, vale, justo lo que yo estaba contando, coño, estaba aquí. Dice la Junta calcula que enterrar los túneles costará
166 millones de euros en indemnización. O sea, que imagínate. Dice, el problema advierte ahora la Junta de Naciones. Bueno, las indemnizaciones, ¿vale? No lo voy a leer. El ministerio, parece incluso está subiendo. Vale, dice que, bueno, el gobierno dice que les da igual porque, bueno, aun contando con las indemnizaciones, el puente sale mucho más barato que los túneles, ¿no? Bueno, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, advirtió de que el gobierno central ha estado enterrado definitivamente, o sea, que se ha enterrado definitivamente el proyecto de los túneles y está tirando por el sumidero de inversión de más 80 millones de euros ya empleadas y gastadas en tal iniciativa. Vale, o sea que hay 80 millones de euros ya gastados, supongo que también del mantenimiento de las tuneladoras y todo esto hemos visto antes, más los 166 millones de indemnizaciones, o sea, más de 200 millones de euros, ya, nada más que por el hecho de hacer los puentes, más lo que cuesta hacer los puentes, ¿vale? O sea que es un dinero, ¿sabes? Dice, gasto total en esta iniciativa. Es más, aviso de que la rescisión del contrato está en los 166 millones. El actual gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ha afrontado con cargo a los fondos autonómicos el pago de unos 240 millones de euros, cumplimiento de sentencia firme por la paralización. Bueno, esto no sé si es aparte. Pues una sumita total de toda esta historia. La decisión de dar carpetazo al proyecto aprobado y empezar ahora uno desde cero se explica porque la modificación del proyecto en marcha solo admitirá un incremento del 10% del coste del mismo. Y se habla de un túnel de 5 kilómetros, cuando el inicial era de 2,5. Entiendo que no, que por todo el tema de la pendiente, eso que hemos leído antes, ¿no? Bueno. Un puente de 6 kilómetros. Cuando iniciaron un puente de 6 kilómetros, bueno, en general todo tiene que ser más largo ahora, ¿no? Por todo el tema de la pendiente. Dice inversiones en dique seco. Este puente, que ahora vuelve a estar a la palestra seria, según el alcalde de Coria, una infraestructura monstruosa que quedaría a 300 metros de las primeras viviendas del casco urbano y a 1 kilómetro del centro del municipio, ¿no? Claro, por eso el alcalde de Coria es el que más jodido está con todo esto, porque es el que más le toca, ¿no? Como comentaba antes. Desde Coria, en cualquier punto se vería el puente, no señala, bueno, desde cualquier punto tampoco, como de esto. Hay puntos que seguro que no. Pero vamos, casi seguro de gran parte de Corea se vería el puente. Que admite que, a ver, que eso no puede ser malo, no tiene por qué ser malo si el puente no es un mamotreto. Si el puente es bonito, lo mismo Corea gana con eso, pero bueno. Desde Corea, señalado de esta forma, que admite que el túnel por debajo del Guadalquivir y del Guadaira tendría que estar, según los informes, a 40 metros de, según informes técnicos, a 40 metros de profundidad. O sea, bastante profundo lo que tendría que estar. No ha habido nunca interés real por llevar adelante esta infraestructura, porque si hubiese existido, llevaría hecho mucho tiempo, claro, porque las tuneladoras estaban, desde luego. El momento en el que se produce el parón es clave, porque los 2 últimos años, con la lluvia de millones que van a llegar de Europa, para poder desarrollar otro tipo de proyectos sería fundamental en el área metropolitana tener esta vía. Pues sí, la verdad es que sería bastante bueno. Admite el regidor coreano. Se han llevado acá años callados y hablando en corrillo sobre la necesidad de un puente. En la venta, o sea, básicamente el gobierno central y tal llevan tiempo conspirando con el puente. Nos prometieron unos túneles y llevan conspirando con... Bueno, al final a esta gente le vamos a dar un puente, porque los túneles son muy caros para esa gente. Básicamente es un poco como se perciben, ¿verdad? El grave retraso de la segunda ronda de circunvalación de Sevilla para Sevilla afectará, advierten los círculos económicos, a cientos de millones de inversiones que podrían venir justo en esta crisis económica. Bueno, esta crisis todavía está hablando del COVID, estamos hablando de todavía hasta 2020, recuerdo. Se la llegada a Amazon con un macro almacén a las faldas de estas carreteras que os he enseñado antes, ¿no? En Dos Hermanas es solo un ejemplo.
Hay grandes proyectos en marcha en la zona del puerto de Sevilla, La Rinconada, Alcalá de Guadaira y en todos los casos del nudo de la S40 es clave. En todos los casos, vale, perdón. Y en todos los casos el nudo de la S40 es clave, ¿no? Un poco lo que venía a contar yo antes, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí... Coño, estoy todo full Street View. Capaz. Es eso, en plan de... Aquí... Es que hay zonas industriales, muchas zonas de repartidas de Sevilla. Aquí hay una zona industrial importante de arroces y tal. Todo esto es un centro de distribución de logística importante donde Amazon también tiene cosas. Esto de aquí, la base militar del Copero, ahora hablaremos porque el puente, pues fijarse dónde está. Hemos hablado que desde Corea se ve, el cruce sería por aquí más o menos, hemos dicho. Esto es una base militar aérea. ¿Vale? Podemos ver aquí una pista de aterrizaje cortita, es aérea, pero es de helicóptero. También tengo que decirlo, tiene algunas aeronaves, pero los principales cosas que hay aquí, aparte de artillería y tal, son helicópteros, ¿vale? Unos cuantos eurocópteros allí, ¿vale? Que ahora luego hablaremos del tema ese, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que toda esta zona industrial de Dos Hermanas, que también hay unas zonas industriales bastante importantes en todo lo que es el Aljarafe y luego ya en Umbrete y toda esa zona. Hay zonas de distribución de Mercadona y un montón de cosas, ¿no? La IKEA de Sevilla, que hay un IKEA en Sevilla y está ahí, ¿sabes? Por ejemplo. Y bueno, una serie de conexiones, ¿no? Con, por ejemplo, la zona de Santi Ponce y toda esta zona de Sevilla, que bueno, también pues está un poco dejada, ¿no? Y aquí, bueno, también toda la zona norte, ¿no? Que hay una serie de polígonos industriales y la conexión con el aeropuerto de Sevilla, que yo como nazareno es el gentilicio de Dos Hermanas, estoy muy agradecido que ya esté esto completado, porque las veces que he tenido que ir al aeropuerto recientemente, el contar con esta conexión lo ha cambiado todo. O sea, una diferencia tremenda. Bueno, entonces volvemos aquí. Dice Corea del Río, puesta por dos túneles y Dos Hermanas por los puentes, ¿vale? Nosotros, en Dos Hermanas, realmente nuestro núcleo de población, que es lo que es Dos Hermanas aquí, entre núcleos, ¿no? Que está empezando ahora, y Montequinto, y bueno, también, pues bueno, todo lo que es la Motilla y esta zona de los potros, no, coño, las portadas se llama eso, ¿no? Y un poquito de aquí, que tenemos también, pues tenemos un núcleo de población en muchas zonas. Esta zona de aquí, Urbanización Casquero y Fuente del Rey, ¿vale? El resto de nuestro territorio municipal, que es Basta, es Dos Hermanas, es toda esta zona de aquí de cultivo hasta ya prácticamente casi llegar los palacios, ¿no? Por aquí y todo esto el Nevero también es parte de Dos Hermanas. Bueno, y aquí Adriano es una pedanía de Dos Hermanas también, está aquí, ¿vale? Bueno, a nosotros nos da igual realmente, ¿sabes? Tenemos aquí una urbanización, pero estas son casas en plan de campo que como que, yo qué sé, como que no es que nos la suben, pero nos la sudan, básicamente, ¿no? Igualmente, el puente para nosotros, si se fijáis aquí, es que esto es zona de cultivo y una base militar. Realmente lo que toca en nuestra zona, nuestro terreno municipal, no va a haber nadie que tenga el puente encima, ¿sabes? Sin embargo, los coreanos, pues sí, tienen aquí, lo tendrían justo al lado. Entonces, pues a nosotros no, realmente los puentes nos dan un poco igual, ¿sabes? Más quitando todo el tema de que no quieren invertir en Andalucía y todo el rollo, nos da un poco igual. A los coreanos sí les importa, por eso mismo, ¿no? Pero bueno, digo, si el puente es chulo, pues lo mismo está Corea. Mira, estas son obras que estaban relativamente cerca de casa de mi madre. Muy no muy lejos. Yo estaba en bicicleta por aquí, básicamente. Dice, los dos alcaldes de estos dos municipios de la provincia de Sevilla van por una asociación diferente. Para la autovía metropolitana cruza el río, ¿vale? Bueno, pues eso. Sí que es verdad que los puentes son más baratos. Y bueno, pues estábamos aquí, el alcalde de Corea del Río, de Modesto González, que pasa en nuestra alcaldía desde hace muchísimos años del PSOE. Entonces nosotros estamos mucho más alineados del PSOE. Además, Pedro Sánchez ha hecho mítines aquí en Dos Hermanas y el alcalde tradicional de Dos Hermanas, que es Francisco Toscano, que ya no está, el año pasado se fue.
Y se lo dejó a Francisco González o Francisco algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, que el año que viene, creo, o este año, hay elecciones, ¿no? El año que viene, 2023. Veremos a ver qué pasa aquí en Hermana con eso. Porque es la primera vez en 37 años que no está Toscano. Entonces, pues bueno, no sé muy bien cómo se va a comportar el electorado aquí. Entonces los coreanos en definitiva quieren seguir con el túnel. Y para el alcalde Francisco Toscano, todavía no había cuando estaba en este artículo, todavía estaba Toscano. Lo importante es desbloquear el proyecto y salir del parón cuanto antes, cosa que es legítimo, y se lo tengo que dar a Toscano. Con los presupuestos que no se aprobaron para 2019 ya se podrían haber afrontado una gran parte de la conexión de las dos orillas del río. Explico a veces, ¿no? Pero como digo, Toscano está muy alineado con Pedro Sánchez. Con lo cual es lógico, ¿no? Que esté, digamos, dorando la píldora un poco. Dice, me parece bien que apuesten por resolver en cuanto antes la conexión de los dos márgenes del Guadalquivir y de la forma de la plataforma de alcalde en hacerlo. Bueno, Toscano dice que es realista y más eficiente. Toscano defendió lo importante para las hermanas es que cuanto antes se conecten las dos orillas. Y si la solución del puente es un tercio económicamente más barata la del túnel y además su coste de mantenimiento también es inferior, nos parece bien que en cuanto antes se inicie ese proyecto del nuevo puente y lo podríamos ver construido. Es raro, me parece como está dicho eso, pero bueno, dice Vistal para Sevilla y todo su cinturón, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que decía nuestro antiguo overlord local, Francisco Toscano. Bueno, llega en todo este sarao de que Toscano dice que sí, Modesto González sigue exigiendo los túneles y mientras en el consistorio de Sevilla, callados como furcias, sin ofender a las furcias, por compararlas con el consistorio de Sevilla, pues bueno, estaba aquí toda la pelota entre Dos Hermanas y Sevilla y Coria, que al final son los dos municipios por los que pasa el puente o el túnel o lo que sea. El gobierno de Pedro Sánchez obligado a entregar novedades de la S40 al Ayuntamiento de Coria, ¿no? Entonces, pues bueno, Modesto González ha intentado por todos los medios ocultar información, o sea, no Modesto González, dice, han intentado el gobierno, ¿no? Por todos los medios ocultar información de forma deliberada, siendo con su modus operandi basado en el engaño, ¿no? Bueno, la Junta que contra el fracaso del gobierno, no sé cuánto. Bueno, la Junta como del PP pues está ahí perro sancheando, ¿no? Y tras la venta de chatarra de la tuneladora, esto veremos que es un bulo de ABC. La tuneladora no se... mira, es que ni voy a leer este artículo porque es que a veces me pone de los nervios. Esta misma información la vamos a tener en otros artículos. Dice... Vale, esto es más o menos lo que he leído antes, ¿no? Lo que he leído antes, pero por La Vanguardia. Dice el Estado, vale, voy a hablar un poco de las tuneladoras que he dicho ahí antes. Dice el Estado lleva gastado casi 11 millones en almacenar en la tuneladora. Eso lo hemos leído en otro artículo. Mira, esta es la foto de la tuneladora. 11 millones, bueno. Todo en vigilancia. Hostia, vale. Es verdad, hubo una época aquí en la que se habló muchísimo de los mosquitos y el virus del Nilo. Y no sabía yo que todo lo del esto venía por las lagunas que se han formado por las obras que se han hecho. Tía, que se ha abierto aquí una paranoia. Hostia, vale. De loco. De loco es eso. Vale, bueno. Sigue hablando un poquito del mismo que hemos estado hablando. Que, bueno, no se quieren gastar el dinero en los túneles, básicamente, del gobierno central. Y ahora aquí llega la noticia que llegó este mismo 22 de septiembre, ¿vale? Dice, el gobierno en tierra
El túnel... Ah, bueno, espérate. A raíz de todo, en el momento en el que se anunció que no se iba a hacer lo del túnel, el proyecto del túnel que había licitado, pues se empezó a surgir una noticia en la que la tuneladora había sido vendida para chatarra, ¿no? Dice, bueno, Sam, que es el candidato, el actual alcalde de Sevilla, del PP, ¿no? Dice, el gobierno se ha gastado en los no túneles de la S40, no sé cuánto. Dice, el senador y candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido explicaciones este martes por la tarde en el Senado a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, por la venta de la tuneladora en la S40 a una chatarrería por menos de 2 millones de euros, ¿no? Ese era el bulo que había por ahí. Dice, la titular de Transporte le ha respondido que su departamento no ha vendido nada porque la maquinaria no es propiedad del ministerio, sino de las uniones temporales de empresas, que resultó adjudicataria de las obras, que encargó su fabricación y la compró, y que la tuneladora no llegó a montarse ni a funcionar porque la obra se paralizó en 2012 por parte del PP, ¿vale? Es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy paró esa obra, ¿vale? Porque esto depende del gobierno central. Dice, hace años el ministerio compró una tuneladora por 37 millones de euros, se han gastado 14 en su mantenimiento y parece que ahora va a terminar en una chatarrería. En esos 10 años el gobierno se ha gastado en los no túneles de la S40 más de 130 millones de euros a la venta de Sanz. Esa intervención antes de añadir el efecto negativo que ha tenido para Sevilla la rescisión de los contratos de los túneles. ¿Vale? Sanz recarga que los sevillanos han llegado a 4 conclusiones muy claras. En resumen, que el futuro de las infraestructuras sevillanas, bueno, acaba una chatarrería, tal, no sé cuánto. Bueno, estas peleitas entre los dos. Bueno, aquí se decide que va a ser un puente, ¿no? Deciden que van a conectar por un puente por ahí. Y bueno, pues sale a montar la mundial como es normal, porque al final nos han colado el puto puente. Y bueno, va a ser el puente, ¿no? Aquí un vídeo del puente. Vamos a ver el vídeo del puente. ¿Esto qué? Bueno, un anuncio de Luis. Bueno, más pequeñito. La autovía de circunvalación de Sevilla, Sevilla 40, con 77,6 kilómetros, es una de las principales infraestructuras impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Andalucía, que permitirá descongestionar la ronda de circunvalación Sevilla 30. Actualmente se encuentran en servicio 38 kilómetros, en 2 arcos separados, el sureste entre San José de la Rinconada y Dos Hermanas, y el suroeste entre Coria del Río y Espartinas. Para la conexión de estos 2 arcos se ha redactado este anteproyecto y estudio de impacto ambiental del tramo entre Dos Hermanas. ¿Estudio de impacto ambiental el de mis cojones 33? Guadaira y Guadalquivir. La conexión con los tramos ya construidos, la navegabilidad del río. ¿Qué pasa? Kilómetros y 4 carriles funcionantes que se han tenido en cuenta. La operatividad aeronáutica de la base militar de El Copero, estudio de impacto ambiental del tramo entre Dos Hermanas y Coria del Río, cruzando los ríos Guadaira y Guadalquivir. La conexión con los tramos ya construidos, la navegabilidad del río y su acceso al puerto de Sevilla, la operatividad aeronáutica de la base militar de El Copero y la protección del río y su vegetación de ribera han sido algunos de los condicionantes que se han tenido en cuenta en el diseño de la solución. El trazado propuesto tiene una longitud de 5 kilómetros y 4 carriles por sentido, capacidad suficiente para asumir el tráfico previsto.
El cruce del río y de su llanura de inundación se ha diseñado en viaducto, con una longitud de 3.595 metros y gálibo sobre sus aguas de 3 kilómetros de 70,8 puente, metros, ¿vale? que permite el acceso al 70 puerto de metros. Sevilla de grandes 70 barcos. metros de Se han altura. estudiado diversas soluciones para ¿3 este cuánto? ¿3 con cuánto? A ver, espérate, quiero calcular la pendiente. viaducto, tráfico previsto, kilómetros Ah, no, y 5. 4 carriles por sentido, capacidad suficiente para asumir el tráfico previsto. El cruce del río y de su llanura de inundación se ha diseñado en viaducto, con una longitud de 3.595 metros y Ahora, gálibo sobre en viaducto, con una longitud de 3.595 3.595. 3.595. Voy a por aquí. 3.595. Vale. Y 70. 70. Como, o sea, como 8 de Galibo. Vale. sobre sus aguas de 70,8 metros, que permite el acceso al puerto de Sevilla de grandes barcos. Se han estudiado diversas soluciones para Esto este viaducto. lo tenemos a euros, señora. Dinte el resto, aquí tiene. Pedazo render. Ah, que lo quiere extradorsado. Extradorsado. Pues ahí también. O atirantado con H, atirantado con mástil central, como usted lo quiera, señora. Ah, con celosía intermedia también lo quiere. Pues mira, aquí lo tiene. Con celosía intermedia, o sea, me parece de coña. Espero que no lo hagan. Este precisamente espero que no lo hagan. O sea, si tengo que elegir, la verdad, me quedaría con... A ver, este no. Este parece una mierda. Ese me parece una mierda. Este está bien. Está bien. Pero es un poco repetir la fórmula aquí. Este estaría guapo. Este estaría guapo. Este también estaría guapo. Este también estaría guapo. Y este molaría. Molaría también bastante. Este es una mierda. Este espero que no lo haga. Y es el Caran, seguro. El trazado incluye dos enlaces, uno para dar acceso al puerto de Sevilla y a la base militar de El Copero, otro para conectar con la carretera autonómica A8058 en Coria y Palomares del Río. Oh, integración Con ambiental. respecto a la integración ambiental, se ha diseñado un corredor verde entre la A8058 y el río Guadaira. Bueno, eso está bien. Se ha definido un Bueno, carril para bicicletas y peatones que conectará los itinerarios eso es lo que me hace ciclistas gracia. existentes y previstos. Vale. Me hace gracia en plan de... O sea, tienes que subir un desnivel de 70 metros, porque el tablero del puente está a 70 metros. En 3 kilómetros. Mentira, en 3 kilómetros no, en la mitad de 3 kilómetros. Vamos un momentito al Google. Vamos a copiar estos números. Control copy. Control V. Vamos a dividirlo entre dos. Estos. Tenemos 1 kilómetro. 7. Vale. Es largo. 70. Es... Era la tangente, ¿no? Tangente. Pendiente. Claro. Vale, diferencia de I por la diferencia de... En este caso sería... Todos están metros, con lo cual... Esto vamos a ponerlo en formato asqueroso. Bueno.
Un 3% de pendiente. Bueno, no está mal, no está mal. Me esperaba más pendiente, en verdad. Nada, es realizable. Además, se recuperarán zonas degradadas y se mejorará el acceso y uso público del río, con observatorios de avifauna, paseos, miradores y un búnker con una galería de tiros. tiro. Pero eso sí que me parece una pollada. O sea, y señalización, entre otras. eso lo harán en Corea, entiendo, porque aquí, en Dos Hermanas, si haces eso, ¿para qué? O sea, aquí no hay nada. Además, se recuperarán zonas degradadas y se mejorará el acceso y uso público del río, con observatorios de avifauna, paseos, miradores y señalización. Hombre, si lo hacen lo mismo si va la gente, pero bueno. En resumen, el anteproyecto de la autovía Sevilla 40 entre Dos Hermanas y Coria del Río resuelve los condicionantes del cruce sur del Guadalquivir con soluciones técnicas viables, dimensionamiento eficiente y amplias medidas de integración ambiental que beneficiarán al territorio circundante. Bueno. Pues nada, esa es la noticia de que ahora pues no hay túneles y va a haber un puente con arbolitos y que va a ser todo magnífico y maravilloso y que vamos a ir allí. No sé si los nazarenos, pero los coreanos supongo que cruzarán el Guadalquivir para hasta allí. Hombre, no entiendo yo que la gente vaya en bici y la gente es muy dominguera. Al final seguro que va la gente en verdad para allá. Aunque sea para follar. Vale, vamos a hablar del puente. 4 carriles por sentido, esto está bien, en esto no me puedo quejar. 4 carriles, que es lo que tiene la autopista. Perfecto, no hay embudo. Igualmente tendrá 7 kilómetros de carril bici. Y se crearán 200 metros cuadrados de superficie forestal y sendas peatonales para impulsar movilidad activa y sostenible en la vegada del Guadalquivir. En cuanto al mantenimiento, el puente supondría algo más de 66 millones de euros a lo largo de la vida útil del mismo. No es mucho. Mientras que Claro, los túneles son más caros, pero coño, están más guapos, joder. Sí que es verdad que los túneles de la M30 le están dando muchos problemas al ayuntamiento en cuanto a que son caros de cojones, ¿vale? El anteproyecto del tramo entre Dos Hermanas y Coria saldrá a exposición pública en un plazo de no más de 15 días. Se podrán presentar alegaciones durante un mes desde el día de la publicación. La administración dispondrá de un mes adicional. O sea, en no más de 15 días desde el 22 de septiembre. 22 fue el jueves. 29 es harían 7 días. 6 de octubre harían 14. El 7 de octubre tiene que salir a exposición pública como máximo. El coste se ha cifrado en 458 millones de euros. O sea que llevamos casi 200 millones de euros desperdiciados ya. 400 y pico. O sea que prácticamente entre unas cosas y otras, el coste ha sido el de hacer los túneles. Bueno, sí, aquí sí dice que es una diferencia. A ver, claro, la cuenta yo he hecho un poco tramposa, pero bueno. Pero aquí yo. Vale, sí que cuesta la mitad, pero cojones. Echarse los dineros para aquí, para el sur un poco, ¿no? Que luego bien que venía a veranear. Los de puta. En función de si... ¿Qué es, tío? Ah, vale. Se ha cargado alguna paranoia. Bueno, esto es lo que ya me toca la polla. Dice, el viaducto podría estar listo en 2028. Quillo, hermano, 2028. Plan de estamos 2022, Quillo, en 4 años. Va a tardar en hacer el puente, tío. Hacerlo ya, que si no, no lo hacéis, ¿sabes? Es así, ¿sabes? Pues nos estáis metiendo la bacala. Frente a la horquilla temporal de los túneles, claro, que ya sería 2060 y 2080, por ejemplo, o sea, en plan 2032, cabrón. No sí. Y yo. No se entiende que tarde 10 años en empezar a hacer un túnel, ¿sabes? No se entiende, la verdad.
Yo no lo entiendo. Y ya me parece una basada que tardes 4 años en hacer puentes. Y yo. El ministerio pone otros ejemplos de ejecución con puentes similares. Dice, en este sentido menciona el Gerald Desmond Bridge en California. Hace mención, claro, un pedazo de puente así, ¿vale? Hace mención además al puente sobre el canal de Suez. Claro, vamos a tener un puente así. Hombre, ¿sabes? El puente de la Constitución de la Bahía de Cádiz, que también se han pegado para hacer los momentos. ¿Cuánto va a echar el puente de la Constitución? Puente la Constitución. ¿Cuánto va a echar? A ver. No, ¿cuánto costó esto, tío? Exacto, tío. ¿Qué es esto, tío? Puente de la Constitución, pero... 500... No, pero eso es lo que costaría... Eso es lo que teniendo en proyectado, pero... Ah, pues sí. 511. Y esto la referencia es... El 73% se llevó. 73% de la inversión de Fomento. Me quedo loco. 511 millones. Y eso fue... ¿Cuándo? 2007 a 2015. 2017 totalmente. Que se han puesto las cosas bastante más caras de entonces. Aquí dice que el puente costaría... O sea, que nos dice que es un puente más alto que el de la Constitución. Costaría más barato. Bueno, sí, que es claro que sí, guapi. Otras localizaciones que menciona son el puente de Sydney. Pedazo puente, lo he visto. A ver, puente de Sydney. Puente de Akashi. Puente de la Constitución. Puente de Brooklyn. Puente de Golden Gate. Puente de Desmond. Gerald Desmond. Y el puente Centenario y el puente del canal de Suez. Bueno. A ver, si ponemos un puente suficientemente espectacular puede estar guapo, la verdad. No te voy a decir que no. Dice el informe técnico encargado por el Ministerio de Transportes y elaborado durante casi 2 años para decidir si la S40 une Dos Hermanas con Coria cruzando el río con un túnel o un puente se decantará finalmente por la construcción del viaducto, al ser la mejor opción por coste de ejecución, mantenimiento, plazos e impacto medioambiental. Así lo ha confirmado el secretario general de Infraestructura del Ministerio, Xavier Flores. Perdón. Una comparecencia pública en la sede de la delegación del gobierno en Andalucía. Tras explicar antes los pormenores del informe a los alcaldes de los municipios afectados por este tramo de la S40, Antonio Muñoz de Sevilla, Francisco Rodríguez, como se llama el de Dos Hermanas, y Modesto González de Coria. El ministro de Transporte asegura que la solución técnica del puente no hipoteca ni la navegabilidad del canal en la canal. ¿Perdón? ¿En la canal? En el canal será, ¿no? En el canal del río, ni en el crecimiento futuro del puerto de Sevilla, al igual que tampoco compromete a la base militar del Copero. Bueno, eso ya tengo serias dudas. Vamos a ver, la base militar y el puente
Mira, la base militar, el puente. Si son 5 kilómetros de puente, ¿no? O sea, 3 kilómetros de lo que es el puente grande, ¿no? Media distancia aquí, aquí. Mira, aquí tienes... Me hemos dicho antes que eran... Vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo. Galibor. Galibor. Qué pesadez con Yastel y con cosas, tío, todo el día llamando. Y se toma por culo aquí. A ver. ¿No se escucha? La autovía de circunvalación de Sevilla, Sevilla 40, con 77,6 kilómetros, es una de las principales infraestructuras impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La conexión con los dos, la navegabilidad. Para la conexión de estos dos arcos se ha redactado este anteproyecto y estudio de edad suficiente para asumir... Vale, los puntos de trazado. Tiene una longitud de... El trazado propuesto tiene una longitud de 5 kilómetros y 4 carriles por sentido, capacidad suficiente para asumir el tráfico previsto. El cruce del río y de su llanura de inundación se ha diseñado en viaducto, con una longitud de 3.590 Vale, la longitud es eso. metros y gálibo sobre sus... 3.595, ¿vale? 3.595. Vamos a poner aquí. Vamos a poner a ser generoso, que no se coma mucho más. $3.000. Vale, 3.500. Mira, lo voy a poner así porque es que está claro que aquí el puente tiene que empezar por aquí, ¿sabes? Pues mira, toma, toda la base aquí. Aquí la tienes, la base, pum. Uy. O sea, el puente sería algo así. En plan... Ve que aquí esto no lo he marcado así porque me salga de la porra. Es que aquí está por donde se va a hacer el puente, básicamente, ¿sabes? Pues si esto no compromete la base militar del copero, o sea, entiendo que podrán despegar para allá solo y ya está. Y aterrizar desde allí y ya está. Bueno, pues vale. Los compromete la base militar del copero. El secretario general de Infraestructura ha defendido que este proyecto ha buscado mirar al futuro y responder al clamor de dar una solución ya a este tramo. Ha garantizado el rigor, transparencia y diálogo para decidir entre todos la mejor opción. En las próximas horas y días, el Ministerio va a mantener reuniones con los sectores económicos y sociales afectados para explicarles la opción del puente a todos ellos. Bueno, vamos a ver la base militar del copero. Bueno, pues eso. La base fue transferida al Ejército de Tierra en el 75. En la base están desplegadas las unidades del Batallón de Helicópteros de Maniobra 4 y de la FAMED tiene asignado 16 Eurocopters, ¿no? Super Puma, ¿ves? Este es el helicóptero Super Puma, de transporte BI, del Regimiento de Artillería Antiaérea. Bueno, tal. Bueno, pues eso, tiene una serie de helicópteros ahí, buscado el M4. Vale, sí, son los del Super Puma. Los del Super Puma. Este helicóptero. A ver si son solo helicópteros.
no compromete tanto la base, eso es cierto. Vale. Pues nada, poco más que contar. Quizás si a modo de reflexión final. Bueno, no, espérate. Antes de eso. Los otros túneles, vale. Aquí había un artículo de la ABC de Sevilla. Hablando sobre otros túneles, ¿no? Habla, por ejemplo, del túnel. Me parece interesante, ¿no? Porque es graciosa la comparación, ¿no? En los años 20, en Nueva York se construyeron túneles bajo los ríos del Este y del Hudson, ¿no? Bueno, en 1927 se construyó el primer túnel subterráneo, tal, no sé cuánto, y es verdad que Nueva York tiene hacia Manhattan unos cuantos de túneles. Dice, en Cuba también tienen túneles submarinos bajo el mar del Caribe, y es cierto, tanto por uno de los túneles de hacia Manhattan, por el East River, lo he cruzado, y el túnel que tiene La Habana también lo condució, un túnel que es bastante largo, ¿sabes? Y pasa por literalmente debajo del mar, ¿sabes? Discurre por debajo de la bahía y figura entre las 7 maravillas de la ingeniería civil francesa, ya que se construyó por la compañía gala Société Générale, Société de Grands Travaux de Marseille. Tiene 733 tal. Queensway, el Eurotúnel, obviamente el Eurotúnel, ¿sí? Mirador del Boom y el proyecto Vizcaya de Londres. Bueno, para poco más que no comentar, me dejo aquí la imagen del puente, del que más me ha gustado. Este. Ese me parecería guay, por ejemplo. Bueno, no tan guay, en verdad no tan guay. ¿Qué? Ese puede que estuviese mejor. Este está más guay, este me ha gustado, venga, dejo este. Ya me voy a poner yo en otro lado. Segundito. Aquí, debajo del puente me voy a poner. Bueno, no mentira, aquí. Me voy a poner aquí. Vale. Pues nada. Tengo aquí el puente, ¿verdad? Sí. Pues nada, aquí, este de los que han salido es el que más me ha gustado. Antes de aquí, ¿vale? Y nada, me parece una putada porque me parece una pena que, como siempre, pues no inviertan el dinero que toca muchas veces invertir por aquí, ¿sabes? Desde el gobierno central, porque bueno, ya que aquí no nos administremos bien, pues ya es otra cosa. Pero que desde el gobierno central pues haya sitios que estén eh, pues que haya una infrainversión. De hecho, inversión España provincias como V. ¿Vale? Aquí tenemos una inversión desde el 85 a 2018, ¿no? Esta en España. En vez de en el puente me voy a poner en esta imagen. Es un poco bastante más explicativo. No puedo mover esto. Vale. Me voy a poner aquí. Voy a dejar el gráfico. Mira, aquí. Aquí mejor. Vale, aquí. Pues mira, aquí tenemos, aquí arriba, tenemos todas las provincias y la inversión bruta real por habitante entre el 85
y el 2018, ¿vale? Entonces vemos más de... por cada habitante, ¿no? Por más de 115 millones, ¿no? ¿Será? ¿O 115 qué? Más de 115 euros, ¿no? O miles de euros, vale, miles de euros. Miles de euros. O sea, más de 115.000 euros en rojo, que son Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, que con todo mi respeto. También es que son zonas que hay poca gente. También es verdad. Pero bueno. Luego, Extremadura, que tanto se habla de Extremadura. Pues mira, aquí tiene entre 85 y 150 y 115. O sea, estás al nivel de inversión por habitante que Cataluña y Madrid, ¿sabes? Bueno. Ni que el País Vasco. Y Navarra. Vale. Luego, bueno, Córdoba, Málaga, Granada, Almería, que son quizás quitando Granada. Nada, bueno, esos sitios se invierte bien. Bueno, pues nada, bien, pero en Sevilla, precisamente, Sevilla y los municipios y las provincias más afectadas por esta obra, que serían Huelva, Cádiz, vale, Córdoba, Granada y Málaga también entonces se beneficiarían, pero bueno, las que están más cerca de nosotros, las más invertidas de todo el territorio nacional hasta 2018. Sevilla, de hecho, la última en provincia de España. Muy por debajo de la media, ¿sabes? O sea, un poco... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa en Madrid con nosotros? No nos queréis dar los dineros, ¿eh? No nos queréis dar los dineros. Me parece una mierda, la verdad, que no se invierta al nivel y en un sitio donde hay tanta población. Que Sevilla es una de las grandes ciudades de España, ¿sabes? Plan, a nivel de habitantes, ¿sabes? Y área metropolitana. A ver. Área metropolitana de Sevilla. Vamos a ver cuántos somos. Todo eso. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Total, 1,5 millones de habitantes en el área metropolitana de Sevilla. Densidad de población. Todas las zonas del área metropolitana. Bueno. Esto es población 2020. Población total, millón, tal, no sé cuánto. En Sevilla son más de medio. ¿Tampoco son en Sevilla? Que habría más gente en Sevilla, capital. Dos Hermanas, no, pero esto está regular porque en Dos Hermanas ya somos casi 200.000. Si no más, de hecho. Me resulta raro esto. Yo creo que esto está un poco desactualizado, ¿no? A ver. ...2021. Pues lo que he estado viendo. Pues nada. Pues nada, pues con esto me voy a despedir. Y nada, creo que les voy a dejar con la carta de ajuste, como suelo hacer. Y buenas noches. Les deseo buenas noches.